is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the consequences when everything fails. Pues muy buenas noches a todas y todos que nos acompañan por acá. Qué gusto me da en este regreso de del break que tuvimos aquí de la temporada. Es el regreso del break, pero este episodio seguramente se va a estar estrenando por ahí estoy todavía dudoso si lo hacemos por ahí del Día de Muertos, por el tema en cuestión, o si lo usamos como final de temporada. Pero bueno, aquí estamos de regreso acá en el set y eso me emociona muchísimo. Mariana, Daniel Gerber, Diana, bienvenidos y bienvenidas aquí a esta grabación nueva. Pues un tema que a mí me entusiasma muchísimo. Siempre digo lo mismo, pero es que este tema particularmente de la muerte es, creo que, pues una forma de sufrimiento bastante, digámoslo, peculiar, por así decirlo, ¿no? Ya iremos adentrándonos a ver qué vamos diciendo al respecto de esto. Pero, pues bueno, creo que va a haber mucho que decir al respecto. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos por acá. Un agradecimiento también, obviamente, siempre a Orlando Fer Grajales de Grammy Recording, que nos facilita siempre el espacio y se encarga de la producción del audio, Orlando del video, Isa con las fotografías, muchas gracias. Y a Mafcan, que nos favorece siempre con algunos aperitivos y bebidas. Ahora no están presencialmente, pero bueno, siempre nos echan la mano acá. Entonces, pues también muchísimas gracias. Y pues a quienes están aquí en vivo, un placer. Espero que disfruten el episodio. Ya saben que al final, si hay un espacio para pregunta, con toda confianza la pueden hacer, ¿no? También un saludo a David Pavón, que está aquí acompañándonos. Un gustazo. Y pues bueno, yo creo que va a haber mucho que decir, así que vámonos adentrando. Pero antes, pues obviamente me gustaría pues que se presenten, que quienes estén viéndonos y escuchándonos sepan pues quiénes son, Mariana, Daniel, Diana. Entonces, pues igual váyanse presentando. Y les comentaba también si podrían irnos comentando para ustedes qué es la clínica en psicología, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes la clínica en psicología o en psicoanálisis? Entonces, pues no sé, ¿quién quiere arrancar? Adelante. Empieza. Adelante. Agarramos por acá. Primero las mujeres. Ya se hizo Mariana. Ya yo. Sí, ya la encima. ¿Me repites la pregunta? A ver. Fueron muchas preguntas. Bueno, mi nombre es Mariana Villanueva Rosales. Una forma de presentarme, bueno, en cuanto a lo académico, me fui orientando por mis intereses, que fue a resolver preguntas muy grandes que me hacía cuando era más adolescente, como mucho acerca de la filosofía. Pero conforme fui haciendo la carrera de psicología, me generaron otras preguntas que tienen que ver más con la vida cotidiana, ¿no? Como con la psicopatología de la vida cotidiana. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos caemos? ¿Por qué soñamos algo? ¿Qué decisiones tomamos? Como cosas que eran muy en lo inmediato. No obstante, después estudié una especialidad en neuropsicología y demencias, tratando de averiguar qué ocurría cuando había cierto desamparo psíquico. Uh-huh. Y posteriormente ya me orienté más hacia el psicoanálisis, porque hubo preguntas que no fueron muy satisfechas desde las neurociencias. Sí. Y en psicoanálisis, no, bueno, pues fueron muchísimas más preguntas, también algunas formas de responder y fue muy estimulante para mí. Sin embargo, después amplié un poco más a algunas preguntas más sociales y me introduje a la psicología social. Hice una maestría relacionada con eso, en investigación en psicología, y posteriormente pues inicié un doctorado también en temas de psicología social con un cruce en psicoanálisis. Órale, qué padre. Entonces, por ahí andamos. Las preguntas como más centrales tienen que ver con la vida, sobre todo también con la muerte. Claro. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Sí, excelente. Oye, no, pues un recorrido bastante amplio tú, ¿eh? Y me gusta mucho también escuchar esta parte de las preguntas, ¿no? O sea, cómo queda siempre ahí unas ganas de saber más y es como ir por allí explorando, ¿no? Y bueno, ¿para ti qué es la psicología clínica? ¿Cómo entiendes tú la clínica en psicología? Pues, bueno, por un lado, la clínica en psicología, sobre todo en psicoanálisis, me parece un espacio que se abre y se construye, ¿no? Que se va generando, un dispositivo que va ahí operando y actuando y que va posibilitando sobre todo que una persona pues encuentre cierto cauce y haga cierta filosofía de vida, que haga algo con su padecer.
Y algo que me parece muy interesante de la clínica en psicoanálisis es los secretos. O sea, me parece súper interesante cómo hacemos un espacio en donde contamos cosas que, sin importar qué, ¿no? Diga lo que quiera, sin importar qué. Y cómo a partir de ahí se va asociando, se va generando pues un vínculo también, ¿no? Pero esto de algo que no diría a alguien más, ¿no? Algo que incluso a mí mismo me avergonzaría ante mí misma. Sí. Y vas y lo pones ahí y eso justo se va trabajando, ¿no? Claro. Entonces me parece una opción. Creo que pues también el psicoanálisis, o desde la clínica el psicoanálisis puede salvar vidas, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo ir como autómata por la vida. Creo que si te das el tiempo de ir reflexionando, pensando, modificando, o que haya cierta irrupción de algunas cosas, ciertas rupturas y ciertas sorpresas, uh-huh, se puede construir, elaborar o perseguir un deseo propio. Claro, y me encanta justamente acotándolo al tema de la muerte, como el espacio clínico en psicoanálisis justamente puede ser un espacio para eso, ¿no? Para hacer algo con esa tendencia a lo mortífero, ¿no? Entonces, pues, bien, pues muchas gracias, Mariana. No sé si agarramos fila contigo, Daniel. Bueno, yo podría decir, psicoanalista. Estudié más joven la carrera de psicología, pero me orienté más bien hacia el psicoanálisis. Soy también docente universitario. Estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, doy algunas clases desde hace 46 años, empecé en 1976, todavía sigo, y en diferentes posgrados. De hecho, fui docente en el primero de los posgrados en psicoanálisis, que se abrió en 1982, hace 40 años, y se cerró a raíz de una serie de problemas que hubo en 2003. Y bueno, actualmente estoy en posgrados en la Escuela Libre de Psicología de Puebla, en Dimensión Psicoanalítica en México, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Universidad del Claustro Sor Juana en México y algún otro lugar, lo que se acumula en la semana, diríamos, ¿no? En cuanto a dar algunas clases por aquí y por allá. Y bueno, yo no podría hablar mucho de psicología clínica porque en sentido estricto no he trabajado en el campo de la psicología como tal, ¿no? Más bien mi experiencia ha sido en el psicoanálisis. Uh-huh. De algún modo, bueno, se trata de una clínica que tiene características muy singulares que la distinguen de la clínica psiquiátrica y también de la psicología. Uh-huh. Es un tema que en estos días, en diferentes momentos, vamos a tratar, porque, bueno, se trata fundamentalmente de una clínica que considera al ser humano como un sujeto del lenguaje, un ente que habla, como diría Heidegger, es decir, y que también es hablado, es decir, el lenguaje es lo característico uh-huh. del ser humano, lo que nos distingue de los otros seres vivos, que tienen formas de enviarse algún tipo de información, pero no lo que podríamos llamar estrictamente el lenguaje. El lenguaje es eso que nos atrapa ya antes de llegar al mundo, lo que nos hace sujetos y habla a través de nosotros, de manera tal que también en el lenguaje nos constituimos como sujetos de deseo, de un deseo que podemos llamar inconsciente en la medida en que no lo conocemos claramente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un análisis es una experiencia donde uno puede tratar de encontrarse con lo que desea, hacerse cargo de esto y actuar de alguna manera en función del deseo, más que de aquello que puede tener que ver con demandas, exigencias que vienen del orden social de otros, ¿verdad? Uh-huh. Habitualmente los sujetos asumen esa demanda del otro como lo que quieren, uh-huh. se alienan en ello y entonces su funcionalidad es evaluada conforme a esto. En psicoanálisis no interesa que el sujeto tenga que adaptarse, ser funcional, ajustarse a las exigencias sociales, etcétera, sino que él, finalmente, en función de su deseo, determine, ¿verdad?, su modo de actuar. Claro. Y también hay una cierta responsabilidad, ¿verdad? Es decir,
asumir la responsabilidad por los actos. Es otra parte importante acá de la clínica psicoanalítica. Entonces, el tema del lenguaje también se vincula mucho con la cuestión de la muerte. A diferencia del resto de los animales, la existencia del lenguaje implica que nos sabemos mortales. Híjoles. Y eso tiene una serie de consecuencias que tal vez las podamos ir comentando aquí. Claro. Ese saber de la muerte que implica un fondo de angustia para nuestra existencia. Claro. Pero también el hecho de saber de la muerte implica que no vamos a ser inmortales y por lo tanto hay un cierto apremio de la vida que tenemos que, digamos, aprovecharla, diría así, de alguna manera. Claro. Porque lo que no hagamos hoy no sabemos si mañana o en cualquier otro momento será posible. Sin embargo, bueno, también, como le decían, el sufrimiento que implica este saber de la muerte a veces lleva a una serie de actitudes, digamos, de negación, de no querer saber nada de eso, de tratar de olvidarnos y demás, pero día a día hay una serie de circunstancias que nos recuerdan que no podemos hacer como si eso no existiese. Entonces, bueno, podríamos hablar un poco de estas cuestiones, sí. Claro, ¿no? Yo creo que ya introduciste muchísimo Pues de lo que vamos a decir. ¿no? Sí, ya. Ya, Nos sí, ya vamos a empezar ahí con ese empezamos. tema. Sí, muy interesante, Daniel. Pues muchísimas gracias por compartirnos y pues creo que lo que has comentado va a ser muy buena base para lo que vamos a ir hablando ya adentrándonos. Y pues bueno, Diana, bienvenida otra vez como por sexta ocasión ya. Como por octava, yo creo. Sí. Yo tengo la fantasía de que todo el mundo vea a través de la grieta y que todos cuando me vean digan, es la quinta vez, la octava vez que vino y que ya saben quién soy, ¿no? Pero bueno, de todos modos, yo soy Diana, soy licenciada en psicología y acabo de terminar mi maestría en psicoanálisis. Yo no sé, o sea, porque pues a lo largo de los episodios creo que siempre he dicho, estoy haciendo mi formación, ya voy a terminar mi formación. O sea, yo no sé en qué momento voy a decir como de, ay, sí, ya soy psicoanalista, porque de verdad, o sea, me siento como muy chiquita como para decir soy psicoanalista, pero o sea, tengo un interés muy grande hacia el psicoanálisis y pues creo que mi formación se dirige hacia ese rumbo. ¿Qué más? Pues soy servidora pública, espero que no por mucho tiempo. Blanquita, si me estás escuchando, no lo decís. La jefa. Mi jefa. Pero pues eso, o sea, básicamente es eso. O sea, mi interés es como, pues ir ahondando cada vez más en el psicoanálisis. Y de la psicología, bueno, de la clínica, más que de la psicología, ¿no? Sí. Creo que también ya había usado esta analogía en otro momento, pero pues no va a cambiar mi pensamiento de un episodio a otro. Que a mí me parece como si fuera, o sea, como si el analista o el psicólogo o quien ocupe ese lugar para quien sea que esté escuchando, es como una persona que carga con una vela y el analizante o el paciente o quien sea que también ocupe ese lugar es como alguien que va como a introducirse a un lugar a oscuras, ¿no? O sea, que pues son sus pasiones, son sus dolores. Y a mí se me hace muy padre como esa parte, o sea, como de, pues en una época y en una cultura y en un lugar en donde no se tiene como pues no se pregunta mucho uno por la existencia, por la propia existencia. O sea, a mí se me hace como muy valioso justo el momento en el que alguien dice, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Y qué voy a hacer con eso? Y no solamente como qué me está pasando, sino pasar como el mundo me hace esto, el mundo me tortura, o sea, como de pasar de sufriente a pasar como a un papel activo, o sea, lo suficientemente activo, bueno, no sé qué tan activo, pero pues al menos un poco, una chispa para... como para meterse a un proceso, o sea, para entrar a la clínica y empezar a trabajar en eso. Claro. Y fíjate, me encanta la analogía de la vela.
y que alumbra en ese terreno oscuro a la hora de que nos vamos adentrando en un proceso clínico y sí, particularmente de análisis, porque creo que para el tema queda muy bien este reconocimiento de que si hay un lugar que no se puede alumbrar, justamente es el de la muerte, ¿no? Por mucho que se intente, ¿no? A través de las historias, de las mitologías o demás aspectos que podrán darle cierto sentido a ello, creo que en última instancia la muerte es algo que está y va a estar oscuro, pues, ¿no? Pero creo que me pareció muy interesante lo que comentaba Daniel, ¿no? El sabernos mortales crea ya todo un proceso de angustia y demás que puede llegar a ser muy... por eso, a eso me refiero justamente con que es un dolor muy, muy particular, pues, ¿no? Pero yo no quiero robar la palabra y más bien dejarles a ustedes que me vayan compartiendo y empezando ya con esta primera pregunta que nos sirve de introducción. ¿Qué pueden ir diciendo respecto a su forma de entender el sufrimiento ligado a la muerte? No sé quién quiera ir comenzando con esto. Sí. Seguimos con el... ya agarramos Ya. también. Ok. Y voy a agarrar pizza, perdón que ya se va a enfriar. Si quieren agarrar también, adelante. Gracias. Yo pensaba en lo que ahorita decía Daniel, como que tenemos ese conocimiento sobre la muerte, en tanto que hay un testimonio de cómo vimos morir a otras personas, en tanto estas historias, los mitos, pero también pienso que por otro lado es un enigma porque no hemos muerto nosotros, ¿no? No tenemos como esa experiencia a diferencia de otras cuestiones que podamos realizar en la vida. Morir no es algo que hayamos experimentado en primera persona, ¿no? Parece muy evidente, muy, muy obvio, pero creo que al no poder tener esta experiencia se convierte en un enigma. Sí. Y entonces, ¿qué nos pasaría con lo desconocido? ¿No? Con no saber qué es lo que ocurre cuando morimos, qué es lo que va a pasar con nosotros. ¿Hay algo más allá? ¿No hay nada? ¿Cómo se siente? ¿Qué va a pasar con los que se quedan? ¿No? ¿Cómo les voy a faltar a los demás? Entonces empieza, creo que justo el no saber también, como tener este espacio, este agujero en donde no se sabe algo, es lo que nos va a ir detonando cierto sufrimiento, cierta angustia respecto a nuestra propia muerte y quizás también con la muerte ajena, ¿no? Sí, claro. No sé si quieren ir complementando esto porque ya se me vieron aquí algunas ideas, pero no quiero tomar la palabra todavía, entonces... Sí, habría que también recordar que el término mortales se suele utilizar como sinónimo de humanos. De los animales no decimos que son mortales. Sí. Porque se mueren también, pero no saben que van a morir, diríamos, como es el caso de los humanos, ¿no? Sí. Es decir, hay un saber que desde muy pequeño ya el niño tiene, aunque fuese vagamente, desde el momento mismo, ¿verdad? Uno observa que el niño reconoce en el espejo esa imagen como suya. En ese sentido, es una característica también específicamente humana, lo que Lacan abordó con el estadio del espejo, ¿verdad? Y descubre que tiene un cuerpo que está en el mundo, ¿verdad? También, correlativo a esto, a asumir esa imagen, aparece la noción misma de la muerte, porque así como soy, tengo un cuerpo viviente, etcétera, podría no haber sido, claro, o algún día ya no seré, ¿no? Ya no estaré, ¿no? Y el niño juega a veces a apartarse del espejo y tratar de mirar de reojo qué se ve allí cuando él no está, y volver a aparecer y desaparecer en un juego que se parece mucho al que Freud describía. Es un nietecito con un carrete de hilo que lanzaba y recogía. Bueno, sí, es de algún modo el juego de la vida y la muerte, tratar de elaborar simbólicamente esa vivencia angustiosa, inevitable. No es necesario que se le hable de la muerte al niño, ya él lo descubre. Por el solo hecho de estar en el mundo y en el lenguaje, diríamos, porque es el mundo que habitamos, esencialmente los humanos, el mundo del lenguaje. Ante todo, la muerte es una palabra. Bueno, hay muchas cosas que podrían decirse de la muerte, aunque no sabemos gran cosa de ella, ¿no? Ante todo, que es necesaria, ¿no? No en el sentido de decir es necesario que te mueras, ¿no? Sino en el sentido lógico, ¿no?
de lo que no puede dejar de ocurrir, lo necesario, en lógica, ¿no? Sí. Es decir, el paradigma mismo, digamos, de lo necesario, ¿no? Ocurrirá alguna vez, no vamos a ser eternos. Pero el hecho mismo de descubrir que no somos eternos le da un sabor especial a la vida y al tiempo, ¿no? En el sentido de que exige de nosotros que hagamos algo, ¿no? Y que porque lo que hagamos hoy no podemos decir, bueno, dentro de 1.000.000 de años no podría ser, ¿no? Pues seguramente no voy a estar en 1.000.000 de años, ¿no? Sí. Entonces, esto de nuestra condición de seres para la muerte, ¿no? Abocados a la muerte, es decir, el tiempo implica deslizarnos en esa pendiente hacia la muerte inexorablemente y exige también de nosotros cierta acción, ciertos actos, ¿no? Para de alguna manera darle también algún sentido, diríamos, a la vida. Claro, claro, porque si supiéramos que no hubiera un fin, ¿no? O sea, que esta existencia sería eterna, es como, bueno, creo que para empezar es algo como muy difícil de concebir, ¿no? En nuestras representaciones, ¿no? La inmortalidad es muy difícil de concebir, pero al mismo tiempo, claro, o sea, el que haya un fin es lo que permite que haya un sentido, ¿no? De lo que está pues ocurriendo. Como esto que dice Lacan, ¿no? De que si podríamos soportar nuestra vida o la vida que llevamos si supiéramos que nunca va a terminar, o sea, como la vida se volvería insoportable si no tuviera un fin. Y... ¿qué iba a decir? No, yo estaba pensando en, o sea, por ejemplo, si fuera posible, suponiendo, que alguien pudiera contemplar como el proceso de morir, o sea, la muerte, como todo el proceso, o sea, la descomposición, que los gusanos se comen el cuerpo, o sea, como todo, o sea, como el cuerpo haciéndose polvo, haciéndose pedazos, destruyéndose, o convirtiéndose en nada, creo que aún así la gente se preguntaría por la muerte, o sea, y se lo sigue preguntando porque la ciencia ha investigado como en ese sentido, en esa línea, o sea, y hay gente que se conforma, o sea, como con eso de, pues el cuerpo vuelve a la tierra y no sé, o sea, hay cosas que permanecen en la cultura o en los hijos o en las obras o en lo que sea que se cree, pero aún así sigue todavía gente y culturas y, o sea, muchas cosas alrededor de construirse. O sea, ¿qué con la muerte? O sea, no basta con saber que la gente muere. O sea, es como... ¿y entonces qué es lo que nos hace pensar acerca de la muerte? Porque no es la muerte del cuerpo, o sea, como la descomposición del cuerpo. Porque, o sea, podríamos ver como el cuerpo desaparece, forma parte de la tierra o lo que sea. Pero aún así se seguirían... bueno, yo pienso, no sé... se seguirían haciendo como mitologías, o sea, como qué hay más allá de la muerte, ¿no? O sea, no sé... Claro, porque lo que decía Mariana creo que tiene muchísimo valor aquí, pues, ¿no? O sea, al ser un enigma, ¿no? Al convertirse en una experiencia que jamás se va a poder vivir a repetir, ¿no? O sea, nunca se va a poder vivir dos veces. Ajá. Es una sola ocasión y que no sabes qué va a pasar posterior a ello, pues crea una sensación que, por supuesto, se vuelve desde la incertidumbre algo que se requiere como tratar de ver que ahí hay algo, intentar creernos que ahí hay algo, ¿no? Pero realmente la cuestión es eso, que sigue siendo nada, o sea, sigue siendo un hueco ahí, pues, ¿no? Y también otra cosa es que, además de que no sabemos qué ocurre después de morir, pues no sabemos cuándo vamos a morir. O sea, eso es como otra característica de incertidumbre, ¿no? Que puede ser, sales un día de tu casa, no sabes si vas a tener un accidente, o puede ser una muerte muy postergada, más allá de los 90 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ir dándole sentido a cada día, ¿no? Decir, bueno, pues yo quizás me muera a los 37 años, entonces ya con todo, ¿no? Voy a vivir al máximo, pero ¿qué tal que cumplo 37 y me despierto al día siguiente y sigo vivo, ¿no? Entonces, como que tampoco es una apuesta. Sí, de la muerte estamos siempre a la misma distancia, ¿no? No por ser más joven uno está más lejos de la muerte, ni por ser más viejo está más cerca, ¿no? Claro. O por estar muy sano no está a salvo de morir, o si está muy enfermo se va a morir de inmediato, sí, ¿no? Hay señores de 100 años que no se mueren. Es decir, tampoco puede decirse que alguien, como se dice a veces coloquialmente, que alguien esté medio muerto.
Eso no puede ser, ¿verdad? En Claro. términos estrictos. ¿Se está vivo o se está O está muerto? muerto. No, no hay término medio en este caso. Claro. Sí. Y por otro lado, claro, también podría decirse que la muerte es algo personal e intransferible. Nadie puede morir por otro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, un sacerdote católico, Maximilian Kolbe, pidió ser ejecutado en el lugar de un prisionero judío en el campo de Auschwitz. Claro, pero no puede decirse en términos estrictos que murió por En su el lugar. otro, ¿no? Simplemente le dio la oportunidad de vivir un poco más, no sabemos, unas horas, unos días, unos años, pero no lo eximió del tener que morir alguna vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como esos pases para algún tipo de eventos que dicen personal e intransferible. Entonces, bueno, en ese sentido, Claro, podría claro. decirse respecto de la muerte también, ¿no? Y que eso me hizo pensar luego también en esta noción de lo pulsional, o sea, hablando de la pulsión de muerte específicamente. Me acuerdo mucho de luego cómo la doctora Dolores Aldana nos comentaba, ¿no? En este sentido de que cuando estamos ya a un punto en donde la muerte, o sea, lo pulsional nos está dirigiendo ya al abismo, y que ahí se encuentra como dos posibilidades, ¿no? O sea, ponerla sobre uno mismo, ¿no? O sea, quitarse la vida, o ponerla sobre alguien más, ¿no? O sea, lo pensé justamente en esa noción de que, bueno, si bien es claro que nadie puede morir por mí, pero yo sí puedo quizás hacer que si yo no muero, matar a otro, pues, ¿no? Desde la misma descarga que se busca en este punto, ¿no? No sé si me doy a entender. Y es que la cuestión es, me gustó lo que comentabas ahorita, Daniel, de pues todos estamos a la misma distancia de la muerte. O sea, el hecho de que exista este destino, pero no sabemos si va a haber, cuándo va a ocurrir, y también no sabemos cómo va a ocurrir, ¿no? Yo creo que también eso se vuelve un elemento dentro de la angustia, algo... Podríamos que decir también- en términos lógicos, ¿no? Que siempre es posible, aunque no sea probable, ¿no? Ajá. Desde ese punto de vista, bueno, la posibilidad es en cualquier momento. No, puede haber mayor o menor probabilidad en función de muchas circunstancias. Sí. Y que también estar pensando constantemente en que quizás sea hoy cuando muera nos impediría vivir. Ajá, porque yo creo que es algo que iba a decir también de lo que comentaban. Sí, es cierto, o sea, yo creo que si bien es algo que para muchas personas a la hora de que está presente esta noción de que pues vamos a morir tarde que temprano, pero yo creo que hay quienes lo viven mucho más intenso esta noción que otros, ¿no? A lo que voy es eso, ¿no? Justamente lo que decías, que hay quienes justamente a la hora de que se viven tan conscientes de su muerte y tan preocupados por ella que dejan de vivir su vida, ¿no? De Pues hay aprovechar una su vida. frase que dice como que quien vive deteniendo la muerte no está deteniendo la muerte, está deteniendo la vida. Entonces es como, o sea, también pues vivir con la muerte como tan presente y decir como de no voy a hacer esto porque me puedo morir, no voy a hacer esto porque me puedo morir. O sea, que la muerte esté ahí como respirándole en la nuca, pues también puede llevar como, o sea, como a otra forma de morir, o sea... Pues no sé, es que si se habla de muerte, pues también tendríamos que decir que muerte, ¿no? O sea, o no sé. O sea, no sé. Bueno, si me estuviera escuchando un médico diría como, pues la muerte es la muerte. Pero, pues lo bueno es que no. Y sí, o sea, habría que ver como, pues esa parte. Sí. O sea, si en última Muerte en el deseo, muerte simbólica. Claro. Muerte imaginaria. Sí, que ahí, claro, o sea, si se nos ponemos a reconocer lo que es quedar, o sea, estar en una existencia, estar viviendo, pues, pero apagados, ¿no? O sea, sin un impulso, sin unas ganas de hacer algo con con la vida, con este trayecto, ¿no? Que tiene finitud, pues de alguna forma, pues estaríamos hablando de eso, ¿no? De la muerte en vida, ¿no? Pero no sé, también ante ello, qué tanto se puede estar viviendo ahí. Es decir, qué tanto esa vida sigue siendo vida, pues, ¿no? No sé qué dicen. Sí, claro, se tiene que asumir, diríamos, de alguna manera la existencia de la muerte como tal, aunque va acompañada de angustia, de lo que podríamos llamar también el dolor de existir. Es imposible una existencia sin dolor.
El dolor nos acompaña Sí. permanentemente, está ahí. Y ante todo por el hecho de saber la muerte y por vivirla de algún modo con la muerte de aquellos con quienes tenemos lazos de amor, de amistad, de cariño, de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que de alguna manera con su muerte nos recuerdan nuestro destino Claro. también, ¿no? Entonces, y bueno, y ese dolor de existir también tiene que ver con la imposibilidad de la omnipotencia, de ser completos y de ser sujetos, entonces, que por nuestra incompletud somos deseantes, de modo tal que no podemos tener esa satisfacción plena, absoluta, total. Bueno, y claro, las experiencias donde nos topamos con esos límites también nos evocan de alguna manera la muerte. Sí. Sí, Entonces, es algo así como ese trasfondo de la vida, ¿no? Es la sombra que acompaña al cuerpo. La diríamos sombra así. que acompaña al cuerpo. Está presente, aunque de momento uno se olvide, pero no se olvida de nosotros. Claro. Digamos así, ¿no? Ujú. Claro, claro, claro. O sea, porque pienso que en el momento en el que nos sabemos mortales y esta parte de que nos recordamos mortales a través de la muerte del otro y lo que provoca ese recordatorio, pues, ¿no? Particularmente, bueno, en mi vida particular ha habido muertes cercanas recientemente, ¿no? De familiares que hacen precisamente de esa experiencia algo, no solamente el dolor de la pérdida, ¿no? Del duelo que se atraviesa, sino precisamente de llevarme, particularmente a mí, llevarme a preguntarme ¿y qué hacer entonces con mi vida? Pues, ¿no? O sea, yo creo que algo muy valioso de lo que se puede aparecer en ese dolor cuando viene el fallecimiento de alguien amado es cuando uno también puede llegar a preguntarse acerca de nuestra propia existencia, ¿no? O sea, de la existencia propia y de qué hacer entonces ahora con la vida que sí se tiene, pues, ¿no? Y creo que también no sé qué tanto las personas tengan los recursos o qué tanto las personas puedan reconocerse capaces de hacer algo con su propia existencia ahí donde está apareciendo, ¿no? Esta posibilidad. Pero no sé si quieren que pasemos a la segunda pregunta, ¿les parece? Sí. Que tiene que ver con justamente, ¿no? ¿Qué podemos ir diciendo acerca de las formas como se lidia con la muerte en la cultura y en la cotidianidad? Es que yo estaba pensando, o sea, bueno, ahorita que los escuchaba, o sea, como qué haces con la desaparición del otro, o sea, de verdad, como pues sí se trata como de simbolizar la ausencia del otro, o sea que desaparezca de la faz de la tierra o que simplemente esté ausente, pero, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cuál es el proceso? Y creo que el problema es que no solo desaparece el otro, o sea, desaparece una parte de ti cuando se va el otro, y eso es lo que duele, y duele mucho, o sea, porque es como, y ahora, o sea, si ese ya se fue, ya desapareció, ¿cómo voy a volver a tener eso que yo había puesto en él o que él me estaba devolviendo con su amor o con su existencia, con lo que sea? Y eso pues también es como muy difícil de tolerar. Sí. Yo creo que, bueno, no sé si quieren como ir agregando ustedes algo, porque luego se me da a agarrar el micrófono y... Sí, se trata de esto, de que desde el momento en que llegamos al mundo vamos a tener que enfrentarnos con toda una serie de pérdidas a lo largo de la vida. Sí. Que se van sucediendo, que tienen que ver, sí, con la muerte de otros, ¿verdad? De las personas cercanas, con las separaciones, los abandonos, las rupturas, inclusive se puede decir que uno va atravesando por muchas muertes, ¿no? Sí. En algún momento muere el niño para dar paso al adolescente, ¿no? Y luego el adulto, etc. Y vamos perdiendo también a lo largo de la vida, por ejemplo, ciertas características físicas,
tenemos que enfrentar estos procesos de envejecimiento, pérdida de ciertas funciones del cuerpo, etc. Es decir, que pueden equipararse a distintas muertes por las que se va atravesando, que exigen también realizar los duelos para poder finalmente, digamos, aceptar esa situación. Y también, bueno, en muchos casos esos duelos también nos permiten desarrollar otro tipo, digamos, de ya sea actividades, pensamientos, etcétera, y son también importantes en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, decía el poeta irlandés Yeats que el hombre pasa por muchas muertes entre sus dos eternidades, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así podríamos pensarlo también, ¿no? Sí. Sí. Se me hace una idea muy, muy interesante esta de que a lo largo de la vida vamos teniendo diferentes muertes, pues, ¿no? O sea, la pérdida es parte de la vida, pues, ¿no? En última instancia, yo entiendo así, ¿no? Como la muerte siendo la pérdida absoluta, ¿no? Pero que a lo largo de ese trayecto va habiendo una serie de pérdidas que de alguna forma nos van, no sé si entenderlo así como acomodando hacia ese destino final. Que cuando llega sorpresivo yo creo que es todavía mucho más pues complicado, pues, ¿no? A cuando ya va haciendo un proceso como tal, pues, ¿no? Y sin embargo creo que lo valioso de eso es que son pérdidas que nos permiten a lo largo de la vida ir creando más, ¿no? O sea, ir creando cosas nuevas en última instancia, pues, ¿no? Sí, bueno, creo que me parece muy paradójico que aunque estemos constantemente en un desfile de pérdidas, no queramos saber nada de ellas. Claro. No, como no querer hablar de la muerte, no querer saber de nuestra propia muerte, de la muerte ajena. No aceptar que vamos a perder algo de nosotros al perder al otro. Y estar como con cierta nostalgia o queriendo aferrarnos a algo que de todas formas ya habíamos perdido, ¿no? Pero es como la contradicción de pues de no querer como morir, envejecer, o reconocer que somos mortales, que envejeceremos, que el abandono, que se muere una relación, etcétera, ¿no? Como todas las rupturas, todo eso que nos puede ir crispando, o no crispando, sino recordándonos pues que en realidad nunca estuvimos del todo completos, ¿no? Sí, creo que la noción de la incompletud es algo que aparece constantemente, pues, ¿no? O sea, creo que la completud absoluta se pretendería en la noción de lo inmortal también, ¿no? Cuando nos reconocemos finitos es reconocernos precisamente ahí, ¿no? Incompletos, o sea, que no se puede abarcar el todo, pues, ¿no? Y sin embargo, bueno, sí, yo creo que retomando la pregunta es ¿cómo van ustedes observando que se vive en los tiempos actuales en nuestra cultura presente este reconocimiento de lo mortal? Porque me parece que hay un... Perdón. Sí, no, chica, adelante, sí. Yo creo que, o sea, que hay como dos puntos, o sea, uno como cómo se lidia con la muerte antes de que ocurra y uno cómo se lidia con la muerte una vez que ocurre, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que te escuchaba, Mariana, pensaba en que luego cuando hablo así con mi familia como del testamento o algo así, como de haz tu testamento porque te puedes morir, es como, no, toca madera, no, de eso no hables. O sea, de verdad se trata de poner como lejos, o sea, no se quiere saber de eso, como si no existiera, como si de esa manera se pudiera evitar. Y me parece como extraño, o sea, como, pues porque, o sea, en situaciones muy particulares me he dado cuenta que es, o sea, como un posponer la muerte en el pensamiento como para tratar de posponerla, o sea, en lo real, pero pues eso no lo puedes garantizar de ninguna manera, o sea, es solamente como una fantasía de que no te vas a morir. Y la forma con la que lidias con la muerte una vez que ocurre, o sea, siento que también se vuelve como muy complicado porque es como... pues ahora como un querer volver, o sea, como querer hacer como que no pasó, o sea, como que todavía puedes volver a eso, o sea, no sé, pues en los duelos es como algo parecido, o sea, en los duelos como rupturas de relaciones o separaciones o duelos, no sé, por el cuerpo infantil o sea, duelos en general.
Pero con la muerte en particular, o sea, un duelo por alguien que falleció, siento que o sea, que es ahí como ya el último límite, o sea, no puedes pretender que va a volver algo. Ajá. Porque está muerto, o sea, ya se acabó ahora sí como para siempre, y no, o sea, no es como, pues como las personas que hacen una ruptura y que dicen, bueno, es que si publico una foto la va a ver y que no sé qué, y me va a volver a hablar, y se hacen toda una fantasía. Sí. Porque es como no va a revivir la persona o lo que, o sea, quien sea que haya muerto, ¿no? Y pues no sé. Sí. ¿Quieres agregar algo, David? Bueno, claro, ese cuestionamiento, ¿verdad?, tan radical a nuestro narcisismo, a nuestra omnipotencia, que es la existencia de la muerte, es también lo que lleva a estas distintas maneras de negación. Bueno, las religiones sería un ejemplo claro. Claro. La idea de una vida eterna es algo que algunos sostienen, ¿verdad? Pero que resulta un poco, digamos, difícil de aceptar, ¿no? Aunque, bueno, mucha gente sí así lo cree, pero hay una cierta paradoja, ¿no? Que aquellos que son tan creyentes en el fondo son incrédulos, ¿no? Porque no creen en la muerte, ¿no? Creen que de todo modo la vida va a continuar de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, se puede comprender, ¿verdad?, por todo lo que implica aceptar que no vamos a estar en algún momento y no vamos a estar y se terminó para nosotros, ¿no? Seguiremos tal vez presentes en el recuerdo de otros, habrá o no esa posibilidad, etcétera. Y además eso es importante, ¿verdad? Que el hecho justamente de saber que existe la muerte es lo que genera esa necesidad de trascender, de permanecer, sí, ¿no? justo De no estaba morir pensando. del todo. Bueno, eso para la cultura es fundamental, por eso hay transmisión, ¿verdad? Porque no queremos que los saberes, las técnicas, los conocimientos, etcétera, cuando no existamos más, ya desaparezcan. Necesitamos que otros también los conozcan, ¿no? Es decir, transmitir a otros, ¿no? Para no morir del todo. Era una frase del Horacio, el poeta latino, ¿verdad? No queremos morir del todo y dejar algo, ¿verdad? Que quede ese recuerdo, aunque eso de todos modos no nos termina de consolar. Recuerdo algo que dice por ahí Woody Allen, ¿no? Yo no quiero seguir viviendo en el recuerdo de los otros, yo quiero seguir viviendo en mi departamento. ¿No? Entonces, bueno, claro. Si tuviera que elegir. Pero, bueno, es difícil, ¿no? Por eso, digamos, ante todo lo que implica, ¿no? La aceptación de esa mortalidad, la necesidad de creer que de todos modos seguiremos teniendo alguna clase de vida, vaya a saber cómo, de qué manera, etcétera, ¿no? Sí. Yo pensaba ahí con esto, se vieron como dos ideas, dos líneas, a ver si las alcanzo a retomar las dos. Pero creo que una de ellas, la que pensaba, era justamente a través de lo de la trascendencia. Pues cómo justamente esa misma trascendencia, o sea, estas ganas de querer trascender, digamos, de inmortalizarnos simbólicamente, ¿no? O sea, nuestra existencia física, nuestra presencia desaparecerá, pero que en alguna forma siga habiendo algo nuestro, pues, pero en el mundo de afuera, pues, ¿no? Y que esa intención de trascender, pues, termina siendo algo que nos movería en la vida, pues, ¿no? O sea, pues, para poder trascender, pues, implicaría que construyamos algo, ¿no? Que hagamos algo, que nos activemos para dejar algo, justamente, ¿no? Y creo que eso es la parte que permitiría que en la vida, entonces, pues, nos estemos movilizando, ¿no? Que hagamos algo de ella, pues, ¿no? Y la otra línea que pensaba, perdón, te ibas a comentar algo, ¿verdad? No. Ah, ok. La otra línea que pensaba era justamente en lo de las religiones. O sea, creo que tanto como en la trascendencia simbólica como en la parte de las religiones, de la mitología que nos dan la vida eterna a través de las historias de lo que pasa después de la muerte, siendo justamente estas formas en las que nos vamos a colocar inmortales a través de esas historias, me preguntaba, en la actualidad, donde las religiones están perdiendo tanto peso,
¿no? Si ustedes observan que esto tenga un efecto precisamente a la hora de cómo asumimos nuestra mortalidad, pues, ¿no? O sea, porque yo creo que ahí donde la religión tiene mucho peso, pues nos da, digamos, la posibilidad de que vivamos actualmente en el bien para tener una vida eterna en el paraíso, ¿no? Según la mitología judio-cristiana, pues, ¿no? Pero donde cae la religión, donde ya no está esta noción de la vida eterna, ¿qué observan ustedes respecto a cómo se vive o qué efecto tendrá precisamente el que no haya ya esta intención de que, pues, nos inmortalicemos a través de lo que la creencia nos dice? Bueno, es que estaba pensando en dos cosas. Uh-huh. Una es, bueno, no sé ahorita porque pues no se ha muerto la gente que tiene este pensamiento de que la religión ya no vale para nada. Uh-huh. Porque es relativamente reciente, o sea, de verdad es como algo muy de nuestra generación, siento yo. Bueno, no tan de nuestra generación, pero ahorita se siente como más. Bueno, X, eso no importa. Uh-huh. Pero lo que sí es que me he dado cuenta que hay muchas personas, o sea, y es algo que me llamó la atención en algún momento, de que personas que dicen, o sea, como de, es que nos morimos y ya, o sea, simplemente nos morimos. De repente se vuelven los más cristianos y los más católicos y empiezan así como, o sea, como a rezar ya así en su agonía, como de, o sea, por favor, Dios, apiádate de mi alma por si existes, por si existes, por favor, sálvame, ¿no? Sí. Y, o sea, pues se me hace interesante, o sea, como que de verdad es insoportable la idea de que vamos a morir, o sea, es que no tiene sentido. Y, o sea, bueno, siento que en la religión se construye como esta idea del bien y del mal y del infierno y del cielo, o sea, como para darle un sentido como a las acciones humanas. Uh-huh. Porque no tiene sentido que si yo que fui tan buena o yo que sufrí tanto y que mi cruz y que la chingada, o sea, que de repente te mueras y ya, o sea, uh-huh. Es como, ¿cómo me voy a morir y ya? O sea, eso no, de verdad no tiene sentido. O sea, pienso, ¿no? Uh-huh. Y se me olvidó la otra cosa. Sí, ¿quieres agregar algo, verdad? Sí, yo lo que estaba pensando es en un efecto como más optimista, en el que, bueno, esto como de la muerte parece como algo externo, ¿no? Como no sabemos cuándo va a suceder, no sabemos cómo, pero también creo que si te quitas un poco la condena de si tú decides sobre tu vida, vas a ir a un infierno, sí puedes ir decidiendo cómo morir y cuándo morir, ¿no? Uh-huh. Que es como, no sé, el mismo Freud lo hizo. Hace poco un cineasta Godard también lo decidió, ¿no? A sus 90 años, estar en Suiza, rodeado de sus seres queridos, con ya su trayectoria, con su trascendencia, y decir, bueno, yo puedo decidir algo sobre mi vida y te puedo decidir también cómo y cuándo morir. Y sí. Creo que uno de los efectos de no tener como estas ideologías religiosas también podría posibilitarnos apropiarnos de la vida en este otro sentido. Híjole, eso se me hace súper interesante, es un temazo porque nos adentra justamente a plantearnos esta posibilidad que todavía culturalmente tiene mucho estigma, ¿no? Uh-huh. La decisión sobre nuestro propio fin de nuestra vida. Uh-huh. O sea, porque sigue siendo, por alguna razón sigue siendo tabú también, ¿no? Sí, no, yo creo que, bueno, con respecto a la religión, que no sigue teniendo mucha fuerza la religión, ¿no? Incluso recuerdo que Lacan hablaba del triunfo de la religión, ¿verdad? Hay un texto por ahí refiriéndose justamente a esto, ¿no? Que de alguna manera la religión da a la gente algo muy importante que es el sentido. Y entonces, bueno, por ese lado tiene muchas posibilidades de contar con adeptos siempre, ¿no? Claro. Y ganar muchos, ¿no? Y la ciencia, por otro lado, bueno, sin negar la importancia que tiene en muchos aspectos, podríamos decir que también genera una cierta fantasía de inmortalidad, ¿no? La posibilidad de que con los avances y demás la vida se pueda prolongar y hasta la idea de una especie de que puedas vaciar tu conciencia en algún objeto o algo así. Y cosas por el estilo, ¿no? De negar también por ese lado la muerte, ¿no? Desde la ciencia, o mantener, ahora con respecto a lo que se dice, ¿no? En vida artificialmente por meses, años, a personas conectadas a aparatos, pero
en una vida prácticamente vegetativa. Vegetal, claro. Entonces, y uno se pregunta, bueno, Híjole, sí. qué necesidad, ¿no?, de este tipo de cosas, no solo para tratar de demostrar que se puede, ¿no?, que se tiene ese poder de la ciencia, etcétera, ¿no? Y sí, desde luego que es la cuestión de la decisión de cada sujeto respecto a su muerte, ¿verdad? Hay un gran tabú con respecto al suicidio y estas cosas que viene también de fuentes religiosas, ¿verdad? De esa idea de que la vida es sagrada, etcétera. Bueno, sí lo es en cierto sentido en cuanto al respeto por la vida de los otros y demás, pero también tiene que existir la posibilidad de que cada quien pueda tener la libertad de decidir, Claro. con respecto a esto, y de no querer, digamos, que su vida se convierta en algo que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ajá. Solo descontinuar sobreviviendo biológicamente y nada Claro. más, ¿no? Que yo creo que en ese sentido yo tengo la idea de que pues quien se sostiene, o más bien, bueno, sí, quien se sostiene en esa vida que pues ya es una vida vegetal, realmente es sostenido pues por el propio narcisismo de los familiares, ¿no? Que lo sostienen para no asumir la pérdida de la persona que ya Sí, pues por no está... la creencia de que se podrá, a ver, en una de esas hay un milagro. Que hay un milagro, Una que vaya a cosa Sí, ser- o de no estas, poder ¿no? asumir la decisión también. Creo que no son situaciones sencillas como para decir yo firmo que lo desconecten, si te ponen Sí, no, una encrucijada, cuando se- ¿no? Como no, de, claro, no puede cargar. sí, Por eso sí es importante, bueno, la voluntad anticipada, ¿no? Que ¿qué es uno lo que pueda querías hacer? dejar establecido claramente. lo que Entonces, quieres que pase contigo, ¿no? A la para hora que de- no cargar con la decisión a otros, ¿no? Y pensaba, bueno, si en toda tu vida no tomaste una decisión, ¿cómo vas a poder decidir sobre tu muerte, no? La decisión, yo Sí, creo. ustedes recordarán aquella película Mar Adentro, ¿verdad? Que plantea un poco el tema, ¿verdad? De un sujeto que había quedado cuadrapléjico por un accidente que tuvo cuando se hizo un clavado en el mar, ¿no? Y bueno, y él quería ya terminar, ¿no? Y llegaba un sacerdote a tratar de convencerlo de que no, etcétera. Y que lo mandó por un tubo, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, claro. Y sí. si socialmente no se tiene como el soporte, creo que las personas que deciden terminar con su vida recaen en recursos como muy terribles, de manera solitaria, Ajá. dolorosos, que creo que podrían ser evitados si socialmente tuviéramos más sensibilidad de cómo acompañar a las personas que han tomado esa decisión. Claro. Que ahí yo les preguntaría, ¿y cuál creen que es el principal obstáculo para que podamos transitar hacia esta posibilidad? O sea, porque sabemos que actualmente pues eso sigue siendo en muchos lugares, prácticamente aquí en México, ilegal, ¿no? ¿Cuál creen que es el obstáculo? O sea, ¿por qué creen que no transitamos hacia ese...? Ay, yo creo que se tiene muy idealizada la vida. Está sobrevalorada. Está sobrevalorada. No, o sea, porque se tiene como la idea de que, o sea, en la vida vas a poder, o sea, resolver como esos dolores, o sea, te vas a curar en vida. Y como que la muerte... Ay, gracias, chicos. Gracias. Sí. Se me olvidó. No, idealizada la vida. Que... Te estamos escuchando. O sea, que se tiene muy idealizada la vida, o sea, de que... O sea, como no te mueras, o sea, mientras más lejos tengas la muerte, mejor, porque mientras vas a poder darle un sentido a lo horrible que es tu existencia. O sea, como, pues no sé, o sea, siento que las personas vivimos muchas veces como un malestar y lo asumimos, o sea, como esperando que en algún momento vayamos a, o sea, como esperando como que después vaya a tener sentido, o sea, no sé cómo decirlo. Pero, y por eso la muerte se pone, o sea, como en lo más lejano. Y pues se me fue la idea de... ¿Cuál era la pregunta? Porque ¿cuál creen que es el obstáculo que culturalmente nos impide transitar a esa posibilidad de Como que te dicen, tu vida es lo máximo, tienes que cuidarla, valorarla, echarle ganas, ¿no? O como por ahí irás. Sí. Bueno, ahí justamente hay que tomar en cuenta lo que planteó Freud justamente con su médico, ¿no? Que
mientras hubiera condiciones como para que la vida tuviera cierta calidad, que él pudiera elaborar algo, trabajar, etcétera. Pero cuando ya no hubiera nada de eso, entonces no tendría ya ningún caso, ¿no? Sí. Claro, creo que pesa sobre nosotros mucho la tradición de las religiones monoteístas, particularmente el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Que condenan el suicidio, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento y el Nuevo también, eso está considerado un pecado grave, ¿no? Sí, claro. Porque no somos dueños de nuestra vida, nuestra vida depende de Dios, ¿no? Prestada, ¿no? Dicen. Es atentar contra la obra de Dios, ¿no? En este caso, entonces, bueno. Sí. Y creo que en ese sentido es que pesa esto de algún modo. Y claro, por otro lado, si no hay una decisión clara de la persona, ¿no? Y una voluntad que pueda haber dejado expresada de un modo preciso, ¿no? Nadie se atrevería, digamos, a tomar esa decisión, ¿no? Ya sea de desconectarlo. Sí. Porque te quería cargar ¿Cómo con decides cierta... tú eso? ¿Cómo te autorizas a que a ti te corresponda decidir sobre el fin de la vida de alguien? Claro. Sí, podemos hacerlo a veces con los animales, con las mascotas, ¿no? Tomar la decisión. Y duele muchísimo. Y duele Entonces, muchísimo. Sí, claro, sí. Pero también se hace con cierta compasión. Sí, claro, porque es lo que pensaba Pero- también ahorita que mencionaba Daniela a Freud. Leí hace poco una cita de una entrevista que le hicieron ya en su edad avanzada, con el cáncer muy avanzado, que él decía, ¿no? O sea, no recuerdo las palabras textuales, pero algo así como, tal vez los dioses se compadezcan de al quitarnos la vida cuando el sufrimiento de ella se va vuelto insoportable. Ya me acordé que iba a decir. Chica, otra vez. O sea, que se tiene idealizada la vida como si la vida siempre fuera buena. Ajá. Y hay personas que de verdad su vida no es buena. O sea, obviamente caerá en su subjetividad de por qué no es buena, pero hay personas que verdaderamente vivir es un malestar muy grande. O sea, orgánicamente se puede entender mejor, o sea, personas que a lo mejor no pueden caminar, no pueden hacer Cáncer. nada por sí solos, o sea, en estado vegetativo se entiende bien, o sea, dices como de, bueno, pues es que no es vida eso, ¿no? Pero hay personas que, o sea, que no es necesario como llegar a ese estado vegetativo y que aún así vivir es mucho más doloroso que soportar la muerte. Y, o sea, entender eso pues es muy difícil porque es como de cómo va a ser que vivir sea peor que morir. No sé, o sea, no se tiene como una concepción de eso. Y que cuando se tiene, porque lo has atravesado, es porque se vivió una experiencia abrumadoramente, una pesadilla, pues, ¿no? O sea, es vivir una pesadilla de la que, pues, si saliste de esa, pues fue porque tuviste recursos de ahí de no sé dónde para poder Y porque ahí en sobrellevarlo. esa pesadilla la muerte es lo único que podría terminarla. O sea, y solo por eso la muerte es más valiosa, porque es como de, bueno, por lo menos dejaría de sentir. Mínimo. ¿Sí? Mínimo. Pues ya la ideación puede aliviar algo, ¿no? Incluso desde idearlo. De estar pensando, ajá. Claro. Pero está ese dolor, digamos, de que no voy a estar más y ya no podré tener los disfrutes, los placeres y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque a uno no le duele, por ejemplo, que no existió durante millones y millones de años antes de llegar al mundo, ¿no? Sí. Pero sí que no estará después por Después. toda la eternidad, ¿no? Entonces, porque, bueno, es pensando en todo aquello, sobre todo toda la parte más placentera, porque también hay otras partes de dolor también en la vida. Entonces, pero bueno, lo tenemos ahora, ¿verdad? Que estamos vivos, ¿no? Habría que recordar, bueno, Epicuro, filósofo griego, ¿verdad? Epicuro de Samos decía esto, ¿no? Que no hay que preocuparse por la muerte porque mientras estamos vivos la muerte no está y cuando estamos muertos ya no estamos nosotros. Entonces, Cuando está ya no somos. ¿a qué le tememos? Era lo que él decía, ¿no? Acabó con la discusión. Así, Bueno, así de simple, sí, claro. Sí, pero claro, eso no quita de todos modos que siempre habrá algo más allá de todo lo que podemos decir, trabajar, elaborar simbólicamente,
como es el caso, ¿verdad? Porque ahí cuando se habla del duelo por la muerte, bueno, que tiene que ver justamente con estos procesos de duelo, el trabajo del duelo, socialmente existen y son importantes los ritos que tienen que ver con el duelo, las palabras como para darle un lugar en lo simbólico a ese acontecimiento esencialmente traumático. Sí. Sí. Por muy esperada que sea, no deja de impactar. Claro. Y es como abrir un agujero ahí cuando ya quien estaba ya no está. Y hay que hacer todo este trabajo simbólico, esta elaboración. En ese sentido, claro, la posibilidad de hablarlo, de hacer los rituales, ya sea religiosos o del tipo que fueran, etcétera, tiene un gran valor, ¿no? Sí. Por ejemplo, en México, en estos tiempos en que enfrentamos esta situación de las desapariciones forzadas, ¿no? De personas que son desaparecidas y no se sabe más, ¿no? Se quedan sus amigos, sus familiares con la incertidumbre. ¿Están vivos? ¿Están muertos? Es peor que saber que están Sí, muertos. es un duelo bien difícil eso, Sí. ¿no? O sea, porque no hay certeza. ¿Cómo O acomodas sea, eso? ¿Cómo Sí. acomodas eso? La fantasía Bueno. podría como postergarse lo más que pueda, o lo más que aguante el psiquismo de que todavía está esa persona, ¿no? Claro. Pero no sabes Sí. cómo está. Pero, ajá. O en qué condiciones. Sí. Entonces es terrible, digamos así, para... Claro, porque creo que algo de lo que lo hace terrible precisamente ¿Por es qué? que no sé cómo ritualizas eso, ¿no? ¿Por O sea, qué? cómo ritualizas una desaparición. Sí, porque se les arrebata no solamente la vida, sino la muerte. Ajá. En ese sentido de que puedan tener la muerte digna, ¿no? Y Claro. con todos los rituales, algo semejante a lo que hacían los nazis, ¿verdad? Privar a sus víctimas no solamente de la vida, sino también de la muerte, porque no quedaba nada de ellos, ni el nombre, nada. La idea era borrar toda huella de su paso por el mundo, ¿no? Entonces, Es muy violento. Sí, lo escucho y lo escucho como una forma todavía más... O sea, está más que no sé. Avasalladora. Sí, ajá, más avasalladora, más cruel, más cruda. O sea, viendo la muerte como algo traumático, pero este borramiento, o sea, esta desaparición, o sea, una aniquilación absoluta donde no solamente te arrebatan la vida, sino también te arrebatan la muerte, es algo que se vive todavía, pues, mucho más deshumanizante, incluso creo lo pondría en esas palabras, pues. Pero creo que ya con esto que nos han que hemos empezado ya a introducir, podríamos ya entrarnos a la tercera cuestión, ¿no? Que más que pregunta es esta idea acerca de justamente los duelos, ¿no? Si los duelos por la muerte de los seres amados se superan. Yo creo que la idea popular es eso, ¿no? O sea, un duelo O sea, se supera. ¿afirmación? ¿Afirmación? La idea, ajá, sí, ¿sabes? La idea es que la muerte por los... el duelo por la muerte de alguien amado se supera, ¿no? Pero no sé si ante esta idea que tanto se sostiene en la realidad como tal, hablando justamente de que la muerte es una desaparición de la persona, de la presencia absoluta, pues, ¿no? No sé qué dicen ustedes. bueno, no, personalmente no sé muy bien qué querría decir superar. Yo también me estaba por preguntar eso. Desde Como ahí. que entenderíamos por qué algo se Desde ahí supera. podríamos irlo, ajá, como Entonces, bueno, consensuando. Es una... Sí, toda pérdida es, digamos así, como una herida para nosotros, ¿no? Para los humanos, ¿no? Perder cualquier tipo de objetos, dependiendo un poco del valor que tienen, por supuesto, cuando se trata de las personas queridas, con quienes tenemos lazos, algo se quiebra en nosotros, ¿no? Se fractura, se rompe. Y es irreparable como tal. Es decir, podemos hacer una elaboración, podemos hablarlo, hacer los homenajes, retomar lo que puedan habernos legado, etcétera, pero quedará siempre algo allí, ¿no? Una cicatriz, algo que recuerda, digamos, ese dolor, ¿no?
Pero bueno, también con el dolor actuamos, ¿no? Digamos, si no existiera el dolor, tal vez no tendríamos que hacer nada. Como cuando decía que si no existiera la muerte, uno podría echarse en una hamaca y no sé, ni siquiera habría que comer, ¿no? Porque sabría que coma o no coma, voy a seguir viviendo eternamente. Claro, entonces, claro. Es lo más básico, pues, ¿no? Hasta las actividades más elementales de la vida tienen su referencia con la muerte. Entonces, bueno, es algo que tenemos que procesar, digamos, y asumir de entrada que hay un cierto dolor que permanecerá, aunque no va a impedirnos seguir viviendo, ¿no? Algunos. ¿Eh? Algunos. Algunos, sí. Bueno, claro, en términos generales, no podría decirlo, ¿no? Es decir, que también es algo que puede impulsarnos, ¿no? Sí. En nuestras realizaciones, y asumir también la deuda que tenemos con los muertos, nuestros muertos, digamos. Por eso se usa la palabra deudo cuando uno se hace referencia a los familiares, porque hay una cierta deuda que obliga a hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, a darle continuidad, digamos, de un modo u otro a la vida, ¿no? Sí. Sí, eso me parece muy valioso porque yo cuando escuchaba o he llegado a escuchar esta idea de algunas personas ha sido desde la noción de que al superarlo va a dejar de doler. O sea, que la muerte del ser amado en algún momento va a dejar de sentirse. Y yo creo que con lo que nos comenta Daniel es importante hacer saber eso, ¿no? O sea, pues va a quedar siempre algo ahí, pues, ¿no? Algo que va a recordar esa pérdida, ese vacío, ese hueco, pero que se puede hacer algo con ese dolor. Sí, y yo pienso que es complicado que alguien pueda elaborar y asumir ese dolor como cojear, ¿no? Y que cuando haya frío te duele un poco más. Cuando quizás haya ciertas ideas de que superarlo es volver a sonreír, volver a estar con los tuyos, no acordarte, seguir con la vida, seguir produciendo, ¿no? Como que en una sociedad en donde no hay tanto espacio para asumir el dolor, para asumir los vacíos, cómo hacer que alguien lo viva o como algo, como parte de haber perdido a alguien, ¿no? Como de haberse vinculado, de haber tenido un lazo, un cariño, y decir, bueno, también es respetable que alguien le duela, que alguien se duela por eso, ¿no? Cómo ir asumiendo el dolor, el placer, ¿no? Como parte de la vida. Sí, sí. Claro, hay que asumir que hay dolor, pero también continuar, ¿no? Continuar con ¿Por qué? ¿no? Porque también, bueno, y quizás sea algo que cada quien tiene que dejarlo claro a los otros, ¿no? Si no, cuando me muera ustedes tienen que seguir, no se queden llorando eternamente, ¿no? Es decir, sigan haciendo su vida, ¿no? Porque a veces me toca escuchar, bueno, como quizás a todos quienes trabajan en el campo clínico, ¿no? Que hay gente que por la muerte de alguien cercano y demás ya sienten que todo se acabó, que no van a poder salir nunca de ese dolor, pero bueno, tendrían que pensar en que el deseo de quien se murió no podríamos pensar que sea llórame toda se quedan que la persona se muera junto con ese que sí, se murió, ¿no? se murió, o que se queden eternamente llorando esa muerte, etcétera. Bueno, quizás en el momento sí no sea inevitable y hasta necesario, pero hay que, justamente como el mejor homenaje a quien se muere es seguir viviendo, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Sí. Recogiendo, ¿verdad? Eso que pudo haber deseado, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Chica, ibas a decir algo? Pues es que, o sea, sí siento que tiene que ver con definir, o sea, superar cómo, o sea, de qué manera. Siento que, bueno, no sé, o sea, superar sí es como una palabra muy engañosa, pero lo que quiero decir es que no se puede pretender como volver a vivir la vida después de un duelo como si esa persona nunca hubiera existido. O sea, como para superar al 100% y que no hubiera ningún daño, ningún dolor al respecto, pues tendría que no haber existido nunca. Y es como,
no puedes borrar su existencia. O sea, aunque se muera, no puedes borrar su existencia y eso va a quedar marcado siempre. Y creo que, o sea, que a lo mejor esta parte de la superación estaría más bien como, o sea, como en dirigir esa, o sea, esa energía que se perdió o que quedó ahí como suelta o como sin tener, o sin poder simbolizarse, ponerla en otra cosa, o sea, en un recuerdo, en una creación, en otra persona, o sea, de muchas maneras. Y aún así siento que siempre habría algo que no se va a poder recuperar porque no va a haber ninguna persona que sea exactamente igual que la persona que se haya muerto, que pueda devolver tal cual lo que se perdió. Claro. Sí. Yo pienso esto justamente... Sí, lo que se relaciona, perdón, con lo que decía antes, ¿no? De que uno sentir justamente me voy a morir y ya no voy a poder disfrutar nada. Y los otros van a seguir viviendo, ¿no? Yo me voy a morir y todos estos cabrones van a seguir disfrutando de la vida, etc. Y yo aquí que me lleve la chica. Que me lleve el diablo. Entonces, eso es algo que, bueno, desde su narcisismo uno siente, ¿verdad? Pero, bueno, lo mismo pasó con otros. Yo ya tuve mi oportunidad, tengo que decir, y bueno, si lo pude aprovecharla de algún modo o no, ya es algo mi problema, pero no puedo tampoco pretender que como yo me voy a morir los otros también no sigan y de algún modo no tengan posibilidad también de sus disfrutes. Claro. Y pensaba ahorita que escuchaba justamente esta analogía luego que sucede con cuando hay un miembro amputado, ¿no? No sé, un brazo, ¿no? Que se pierde. Y un fenómeno bien curioso es que el cerebro sigue mandando señales, ¿no? El miembro fantasma. Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces esas señales que sigue mandando para captar el miembro que ya no está, luego se aprovechan ya, así hablando de la ciencia, se aprovecha también para conectar a los nervios el miembro, la prótesis, para que pueda tener movimiento ya voluntario desde el cerebro, Del pues, ¿no? sistema nervioso. Exactamente, el sistema nervioso. Y esa analogía luego me ha permitido como comprender también qué pasa ahí en el proceso de la muerte, ¿no? De alguien amado, porque pues a final de cuentas pues hay una energía libidinal que se está poniendo ahí hacia el amado, ¿no? Hacia la persona amada, que cuando ya no está, pues es justamente el hueco que queda ahí, pero que se sigue mandando energía libidinal hacia allá, pero ya no encuentra nada, pues, ¿no? Y me pareció también importante esto de lo que decías, Diana, porque como que en vez de perder un brazo, es como si el otro al morirse se hubiera llevado un brazo tuyo. Exactamente, sí. Que eso también estaba interesante, como porque el otro sería parte de nosotros, pero bueno, eso ya es otro tema. Claro, pero ahí y es el punto, ¿no? O sea, si esa intención de seguir como conectando con eso que ya no está, nos lleva a sufrirlo, a sufrir ese hueco, ¿no? A sufrir esa pérdida. Pero, ¿qué pasa justamente ahí donde, si bien ese hueco va a estar ahí siempre, pues a lo mejor eso empezar como a destinarlo a otras cosas, pues, ¿no? A otras actividades, a otras cosas que me permitan, pues, también hacer algo con mi amor, que ya no puede ser puesto ahí, pues, ¿no? Sí, bueno, hay algo un tanto equívoco porque Freud decía que la resolución del duelo es la sustitución del objeto perdido, ¿no? Que cuando se logra finalmente sustituirlo por otro, ya se termina el duelo, que es lo que él planteaba en el texto de Dolor y Melancolía. Pero él mismo modificó un poco esto. Hay una carta que él escribió años después a Ludwig Fishwanger, un psiquiatra y filósofo suizo, ¿verdad? A raíz de la muerte de un hijo de esta persona. Y bueno, donde él afirma que hay una parte que no se puede resolver. Y claro, porque, como ¿verdad? Se comentaba antes, ¿no? Todos tenemos algo de insustituible, ¿no? Claro. Aunque lo somos por un lado, bueno, el sujeto tiene esa característica, ¿no? Todos podemos ser sustituidos de algún modo, pero no enteramente. Hay algo singular, específico de cada quien que lo hace irreemplazable, ¿no? Claro. Es decir, aunque pueda ser paradójicamente también reemplazado por otro. Y cuando mencionabas la situación de la actualidad, sí, hay un cierto problema con
con los duelos en esta época porque vivimos en la época de lo desechable, ¿no? Ujú. Y de lo sustituible, ¿no? Claro. Todo puede ser rápidamente reemplazado por otra cosa, sustituido, inclusive tiene que serlo, ¿verdad? Porque los objetos que tenemos, la tecnología hace que los tengamos que sustituir periódicamente, ¿no? Sí. Y eso se hace extensivo a las personas, ¿no? Claro. Entonces, determina también que en la actualidad hay una cierta tendencia a que las relaciones se establecen con relativa facilidad y se rompen también muy fácilmente, ¿no? Y se sustituyen con misma facilidad. Sí, suelen Sí. ser así de efímeras. Se hacen incluso a través de aplicaciones, ¿verdad? Sí. Este tipo de cosas, ¿no? Pero también así como rápidamente se hacen, se deshacen, ¿no? Sí. Ujú. Líquidas, ¿no? Entonces, Como y hay una idea de que ya no hay que ocuparse mucho de la cuestión de los duelos, ¿no? ¿Para qué no? Si todo se puede sustituir rápidamente. ¿Para qué te quedas llorando tanto tiempo, no? Mira, hay mucha gente en el mundo, no puedes, ya vas a conseguir otro novio, otra novia, no. Y sí, se puede evidentemente establecer una nueva relación, pero ya no será lo mismo. Ujú, claro. Hay una parte que nunca se va a recuperar, ¿no? Claro. Pues es que sí se vuelve imposible. Bueno, estaba pensando en la analogía del brazo, ¿no? O sea, suponiendo, pierdes un brazo y tu cerebro como que hace lo posible como para tratar de, o sea, como pues de al menos imaginar que todavía sigue existiendo, ¿no? Y a lo mejor ya después se va dándole un sentido distinto a esa energía y se pone, no sé, o sea, se agudizan ciertos sentidos, ahora tu brazo izquierdo tiene mayor poder, lo que sea. O sea, se vuelve a encontrar como pues otro orden, se restablece algo, se acomoda algo o puede poner una prótesis que funcione como con esa energía. Pero obviamente en este sentido de que hay algo insustituible, o sea, si nos ponemos muy, o sea, como muy reflexivos al respecto y alguien de verdad estuviera como pensando, pero es que no se siente como piel, o sea, es que esto no, o sea, siempre va a haber algo que no. No va a ser lo Y mismo. puede ser algo así como, o sea, algo que a lo mejor ni exista o que tú te hayas imaginado que existía o no sé, que vas a seguir, o sea, que va a estar ahí, o sea, moviendo algo como en una búsqueda de algo que se perdió. Ujú. Y aunque se sustituya, va a querer, o sea, va a seguir ahí algo, o sea. Sí. Y me parece muy importante justamente poner el énfasis dentro de lo que han dicho, en también lo que comentaba Mariana, pues, ¿no? O sea, cómo los huecos se vuelven cada vez más insoportables en la actualidad, o vacíos, y eso entorpece y hace que los duelos se vuelvan algo... pues que ni siquiera se permite uno hacer un duelo, ¿no? Porque el duelo tiene un valor muy importante para asumir la pérdida, ¿no? O sea, es un trabajo que permite acomodar que nuestra existencia seguirá con un vacío, ¿no? O sea, que nuestra existencia ya no va a ser la misma de la que antes de la pérdida, pues, ¿no? Y que ese hueco, pues, nos acompañará por el resto de nuestra vida, ¿no? Cuando no se permite eso, pues claro que el efecto va a ser de una dificultad para seguir creciendo, ¿no? Transformándose hacia lo nuevo. Sí, en eso el acompañamiento es importante, no se trata, ¿verdad?, de rápidamente tener que decirle ya chole, ¿no? Claro. Cuando Sí. se trata de esto, ¿no? Se trata también de que por un lado, ¿verdad?, en todo el trabajo clínico, ¿no? Pero en los lazos sociales también siempre es importante y el acompañamiento Sí. de los otros, ¿no? La palabra de los otros, ¿no? La cercanía. Además, ahora por ejemplo, la pandemia, ¿verdad? Todo el problema que se dio, ¿verdad? Sobre todo en los momentos más álgidos, ¿no? Que había que rápidamente cremar o sepultar a los muertos, ni siquiera hacer una Que ni podían funeral ni verlos, nada, ni nada, y ajá. esto ni asistir los amigos, a los funerales, la familia. Entonces, bueno, algo terrible también en ese sentido al respecto. Sí. Porque se necesita ahí del lazo, ¿no? Del otro, de la palabra del otro, de la presencia, ¿no? En esas circunstancias. Sí. Yo pensaba con eso de acompañar al otro, en cómo, o sea, qué tanto sabemos acompañar o hacernos presente con alguien que ha tenido una pérdida, porque a veces tenemos como estas muletillas de mi más grande pésame o lamento Sí. mucho, o cuando alguien pregunta por alguien que, o sea, por ejemplo,
¿qué pasó con tal persona? Ah, falleció. Ah, perdón, ¿no? Como que ya no sabemos cómo continuar la conversación. O sea, como que es una incomodidad también Claro. social, un malestar que no sabemos incluso cómo estar con el otro, cómo pues respaldar, ir hombro a hombro en eso, ¿no? Sí. Y Claro, no dar esta palabra que consuele, que alivie. Porque no es, como diría Lacan, lo real como tal, lo más allá de todo lo que puede ser dicho. Entonces, Octavio Paz decía eso en un libro sobre Villaurrutia, cómo decir algo ante la que dice nada. Cuando se trata de. Ese es lo de la más muerte. honesto, Entonces, es decir, pues no sé ni es qué la decirte, incomodidad, ¿no? que no hay palabras, ¿no? Claro. Entonces, Sí, de verdad, no. no hay, o sea. ¿Qué puedo decir si cualquier cosa que diga va a ser una pendejada? Claro. Uno no. Sí. Frente Y a hasta si esto, me quedo ¿no? callado también. Entonces, bueno. O que simplemente vas a un funeral y le dices, ay. Y ya el otro también sí. Sí. Y ya se abrazan. No, no se dice nada. Y bueno, o sea, no se y sí dice puede nada. que no, nada más la cercanía, el abrazo. Lo más honesto posible. claro. Pero lo importante es que alguien está ahí. Entonces, sí. Sí. Y Sí, yo creo que porque también no desde ahí sé. es que los espacios clínicos pueden también ofrecer algo de esa compañía, pues, ¿no? O sea, me parece que ahí el acompañamiento profesional de un analista, de un psicólogo, pues quizás pueda sustituir, digamos, esa dificultad que en la cultura existe para acompañar en ahí donde aparece esto tan crudo, pues, ¿no? Dentro de lo que me refieren como lo real, pues, ¿no? Y algo que también me llama la atención referente a los rituales en la sociedad occidental es cómo no permitimos que los niños entren y cómo cuando nosotros fuimos niños tampoco se nos permitió esa entrada y cómo fuimos como familiarizados con estas pérdidas, Sí. ¿no? De tú no sabes, Sí, tú no entres, tú no puedes. Vamos, a veces ni siquiera te decían, ¿no? Yo recuerdo, cuando soy un poco mayor que algunos de ustedes, ¿no? Y bueno, y era, no solamente existía el tabú de la sexualidad, sino el de la muerte, Claro. también, ¿no? Quizás todavía más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y bueno, creo que desde ahí me parece muy importante resaltar esto que se han dicho, ¿no? Porque a la hora de voltear a ver que ante la pérdida insustituible de alguien amado, pues el lazo social puede hacer algo para mitigar y para quizás pues que ese hueco se vuelva un poco más soportable, un poco más transitable. Pues creo que eso es algo que puede ser un mensaje valioso para quienes están pasando por una situación pues de las que son más difíciles en la vida, ¿no? Y que sin embargo todos y todas vamos a atravesar, ¿no? Creo que también es algo que nos toca asumir, ¿no? O sea, las personas que amamos pues se van a ir tarde que temprano, ¿no? Y pues bueno, creo que sí. Pero al Y sí, final algo que se tiene que hablar, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, Freud planteaba eso que cuando le preguntaban si es válido hablarles a los niños de la sexualidad, darles información, él decía, pues sí, por supuesto que sí, ¿no? Que se quiere lograr con los tapujos que suelen presentarse, ¿no? Frente a estos temas que incomodan tanto al adulto, ¿no? Pero lo mismo podría decirse de la muerte y otros temas difíciles, ¿no? Sí. Que cuando hablabas de secretos, ¿verdad? Esos secretos de familia, ¿no? O no solamente a los niños, a veces a la gente mayor también, porque no le podemos decir. Y si se muere cuando sepa por la esto, ¿no? noticia. Claro. Ajá. Sí, sí. Y creo que también algo importante es dar pie a la singularidad de que no sabemos cómo le duele al otro, ¿no? Y a veces llegar más con una pregunta que con un yo sé que estás mal o algo, puede abrir más a una escucha honesta y un acompañamiento genuino. Claro, porque yo creo que aquí un buen punto para cerrar el episodio es, a mí me gusta mucho cómo Freud cierra su texto de Guerra y Muerte, ¿no? Es una frase que dice ya hacia el final del texto, donde habla así, ¿no? Lo dice, si quieres prepararte para la vida, pues, o vivir la vida, prepárate para la muerte, ¿no? Y creo que eso es importante a la hora de justamente abrir un espacio para hablar de esto que es difícil de hablar, porque hablar de la muerte no es sencillo, pues, ¿no? Pero creo que permite también asumir que, pues, si bien está el destino, en el transcurso de ese trayecto, pues, ahora hay muchas cosas que se pueden hacer con ello, pues, ¿no? Aún sabiendo que ese destino que nos toca a nosotros irá acompañado también de otras pérdidas importantes, pero qué importante es que esas pérdidas
también nos van a poder permitir ir haciendo algo nuevo con nuestra propia vida, creo yo, ¿no? Pero bueno, si les parece, vamos aquí cerrando entre nosotros y nada más dar un espacio para que quienes nos hayan escuchado en vivo, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo que quieran agregar, pues con mucho gusto les escuchamos, no sé. ¿O no? Si quieren. Bueno, ok. Adelante, ahorita. Bueno, yo aquí estuve anotando como algunas cosas. En primera, como bueno, cuando hablaban de las desapariciones, o sea, pensaba como en la importancia que tiene el cuerpo físico, o sea, como el cuerpo físico, como para poder de alguna forma asimilar la muerte como en materia, ¿no? O sea, Gerber hablaba como de las desapariciones que ahorita, bueno, que han sucedido como en el país y así, y pensaba como en las personas que no pueden como ritualizar como una muerte a causa de un secuestro o de algo que no aparece el cuerpo, o por alguna situación que no se tenga el cuerpo presente, vamos. Uh-huh. O sea, pensaba como en la importancia que tiene ese organismo para poder nosotros asimilar que algo ya murió. Sí. Y por otra parte, también pensaba en la ritualización, ¿no? Algo que mencionaba Mariana. Porque tiene una función como, al parecer, muy importante, ¿no? Mencionaban como que a partir de la pandemia, o sea, se quitaron como estos elementos que eran como tan propios del duelo, y pensaba como en la importancia que tiene el ritualizar, como también para poder simbolizar algo de lo que se pierde ahí, Sí. ¿no? O sea, qué tanto es la importancia de aquellos procesos que llevamos a cabo como cultura y que pueden sostener algo de lo que llegamos a sentir ahí, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también anoté aquí que, bueno, o sea, con que cada persona, bueno, cuando pierde a alguien, como que es algo muy individual, que no hay como una pérdida igual, por ejemplo, cuando perdemos a una persona, o sea, no es como que se pueda recuperar a esa misma persona o algo muy similar. Pensaba como en el instante, ¿no? O sea, que inclusive eso, o sea, bueno, una vez que vivimos algo, intentamos volver a capturarlo, o sea, volver a tener como una experiencia con tal de volvernos a sentir como de alguna forma muy específica, pero que es irrecuperable, ¿no? O sea, al fin y al cabo vamos como pasando las cosas y vamos viviendo cosas diferentes y cada experiencia es diferente, cada instante que se pierde pues es una pérdida, Uh-huh. porque tampoco se va a volver a vivir de la misma forma. Claro. O sea, no, o sea, cada instante como esa pérdida, pues, no sé, a mí como que me parece algo muy hermoso. Ah. Sí. Y ya. Muy bien, pues muchas gracias, Abril, por compartirnos tus comentarios. Y pues bueno, yo creo que sería buen momento de irnos despidiendo. Muchísimas gracias, Mariana, Daniel, Gracias. Diana, Gracias. por compartirnos ahí toda la pizza, así que éntrenle. Y pues obviamente muchas gracias a Sacar un Orlando, Fer, Isa y a Mafcan, que siempre están aquí apoyando el proyecto del espacio. A quienes nos escucharon acá en vivo, también muchísimas gracias. Y también a través de las cámaras, pues un agradecimiento. Antes de irnos, pues también para que puedan dejar sus datos de dónde los pueden encontrar, quienes los hayan escuchado y que quieran contactarlos. No sé si quieren dejar ahí como alguna información, redes sociales, no sé. Si quieres tú, Mariana. A ver, no, los pasan después. Bueno, les puedo pasar como después mis datos de redes sociales. Sí, o sí. Sí, WhatsApp. puedes pasar. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, Ajá. puedes escribirlas por ahí. Muy bien, todos de acuerdo. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, pues a ustedes por Gracias. venir y por el intercambio, fue muy, muy productivo. Pues muchas gracias, entonces nos vemos. Gracias. Saludos. Vámonos.